verdad que en el año 2008, al iniciar la crisis, el problema de España era la deuda privada. El 48% de toda la deuda, por ejemplo, era deuda de empresas. Pero desde entonces el sector privado ha ido amortizando su deuda, ha ido pagando su deuda y el sector público se ha ido endeudando. El sector público ha pasado de una deuda pública en el año 2008 que representaba el 16% del total a una deuda pública que actualmente representa el 40% del total. Hoy ya, debido a la falta de austeridad del sector público y a la cierta austeridad del sector privado, el problema de la deuda española ya no es de deuda privada, sino de deuda pública. Desde que comenzó la crisis, la deuda pública ha aumentado en más de 600.000 millones de euros y de estos 600.000 millones, solo 51.000 se han destinado a rescatar directamente a la banca. Por tanto, es obvio que la deuda pública no se debe en su mayor parte al rescate a la banca. Pero es que incluso si contabilizamos los intereses de más que ha tenido que pagar el Estado por no poder financiarse al mismo tipo de interés al que se financia la banca, si añadiéramos esos sobreintereses, solo el 18%, contando el rescate a la banca, solo el 18% de todo el aumento de la deuda pública desde 2008 se corresponde con rescate a la banca e intereses excesivos pagados a la banca. Por tanto, el 82% no tiene absolutamente nada que ver con el rescate al sector financiero. Es verdad que las SICAV solo pagan un 1% sobre sus beneficios, pero estos beneficios que obtienen las SICAV proceden de haber invertido en acciones o bonos. Y estas acciones o bonos, que son títulos sobre beneficios empresariales, ya han pagado previamente el impuesto de sociedades, que es un impuesto de entre el 20 y el 30%. Es más, cuando los dueños de las SICAV se distribuyen los beneficios acumulados en la SICAV para poder gastarlos, para poder disfrutarlos, pagan entre el 19 y el 23%. Por tanto, centrarnos solo en el 1% que se paga anualmente en la SICAV es equívoco, porque se olvida de entre el 20 y el 30% pagado anteriormente y de entre el 19 y el 23% pagado con posterioridad. En realidad, el tipo efectivo de los dueños de la SICAV está en torno al 22%, es decir, que si ganan 1 millón de euros, al final terminan recibiendo en torno a 780.000. Es rotundamente falso, por desgracia, que las empresas o las familias, pero en este caso las empresas, no paguen impuestos en España. Algunos economistas han llegado a decir que España es un paraíso fiscal para las empresas. Falso. El tipo efectivo medio que pagan las empresas llega casi al 20%. Y de hecho, si hacemos una comparativa de cuánto recauda España por impuesto de sociedades, esta recaudación se ubica en torno al 2,2-2,3% del PIB. Para que nos hagamos una idea, Dinamarca, que es un país que mucha gente tiene como un ejemplo de fiscalidad elevada a las empresas, recauda por sociedades el 2,9%, es decir, apenas 7 décimas del PIB de diferencia. 7 décimas del PIB de diferencia es absolutamente nada como para que se esté insistiendo todo el día en la absoluta mentira de que España es un paraíso fiscal. Por desgracia, no lo es. La economía sumergida representa en España en torno al 20% del PIB. Ya de entrada hay que decir que esto es exactamente la media de la OCDE, por tanto no estamos ni mucho peor ni mucho mejor. Ahora bien, mucha gente confunde el 20% de economía sumergida con una recaudación potencial para el Estado igual al 20% del PIB, y esto es falaz. ¿Por qué es falaz? Primero porque no todo el 20% son impuestos, es decir, del 20% de actividad, aunque lo grabáramos a un 30-40% de impuestos, no recaudaríamos el 20% del PIB. Segundo, porque no toda la economía sumergida se puede emerger. Buena parte de la economía sumergida son actividades prohibidas que no se pueden regularizar: tráfico de drogas, tráfico de personas, etc. Y en tercer lugar, porque incluso la parte de la economía sumergida que es emergible
si la traspasamos a la economía formal, por los altos impuestos y por las altas regulaciones, dejarían de prestarse esos servicios. Según algunas encuestas, solo el 22% de las actividades que se desarrollan en la economía sumergida se podrían emerger. En consecuencia, de 200.000 millones de euros en economía sumergida, como mucho se podrían recaudar 14.000 millones de euros, apenas el 1,4% del PIB. El PP no ha bajado en absoluto los impuestos durante su primera legislatura en el poder. Con lo que nos intentan engañar es con confundir impuestos con IRPF, pero realmente hay muchos otros impuestos: IVA, sociedades, cotizaciones sociales, especiales, impuestos autonómicos, impuestos municipales. Si acudimos al propio cuadro de programa de estabilidad que envía el gobierno a Bruselas, nos encontramos con que en el año 2015 habremos pagado 35.000 millones de euros más de impuestos que cuando llegó el PP al poder, es decir, que en el año 2011. ¿Esto cuánto es? Alrededor de 2.000 euros por familia. Es decir, el PP durante su legislatura ha subido los impuestos alrededor de 2.000 euros por familia al año. Desde el año 2009 el gasto social por habitante, descontando la inflación y también quitando las prestaciones por desempleo, ha caído en 500 euros por persona. Hemos pasado de unos 6.100 euros por persona en educación, sanidad, pensiones y demás prestaciones sociales a 5.600. ¿Es este un recorte estratosférico? En absoluto. El gasto por habitante en otras partidas como defensa, seguridad, etcétera, ha caído en mucha mayor medida y, para hacernos una idea, ahora estamos al nivel del gasto social por habitante, excluyendo prestación de desempleo, del año 2007, es decir, en plena burbuja inmobiliaria. Aunque tiende a pensarse que las empresas se han forrado durante los últimos años bajando salarios, esto es radicalmente falso. Si uno acude a las cifras de beneficios y de gastos en salarios de las empresas españolas, nos encontramos con que desde el año 2007 los beneficios empresariales en términos reales han caído más de un 60%. En cambio, el gasto en salarios apenas ha descendido un 10% a pesar de toda la destrucción de empleo. De hecho, si acudimos a los datos de salarios medios, vemos que las grandes empresas han incrementado los salarios ininterrumpidamente durante esta crisis. Por tanto, quien más ha sufrido en términos económicos durante esta crisis han sido el sector empresarial, donde han desaparecido, han quebrado más de 300.000 empresas. Es consecuencia de ese destrozo empresarial que también los trabajadores lo hayan pasado muy mal. Para que a los trabajadores les vaya bien, a las empresas también les tiene que ir bien. Cuando dentro del PIB hablamos de rentas del capital, en realidad estamos añadiendo cuatro conceptos que se suelen mezclar entre sí. Uno son los beneficios empresariales, otros son las rentas de los autónomos, el tercero, las rentas que cobrarían todos los propietarios de las viviendas si las pusieran en alquiler, y en último lugar, la depreciación de la inversión acometida por los empresarios. Por tanto, para valorar si las rentas del capital, entendidas como beneficios empresariales, están creciendo a costa de los salarios, deberíamos como mínimo quitar las rentas de los propietarios de viviendas si las alquilaran y la depreciación del capital. Si eliminamos estas dos últimas rúbricas, que se suelen añadir en el PIB medido por el INE todas juntas, lo que vemos es que el porcentaje de salarios, de gasto en salarios dentro del PIB permanece constante y el porcentaje de beneficios empresariales dentro del PIB permanece constante desde el año 2000 y también durante esta crisis. La
tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social en España efectivamente está en el 29,1%, es decir, afectaría a en torno a 5 millones de familias. ¿Qué pasa? Esta tasa mezcla mediciones directas de pobreza con mediciones indirectas de pobreza. Mediciones directas es aquellas familias a las que les falta ciertos bienes que consideramos esenciales para el buen vivir. Mediciones indirectas son aquellas situaciones en las que consideramos que si una familia se encuentra en ellas no podrá acceder a esos bienes que consideramos esenciales para el buen vivir. Por tanto, es mucho mejor fijarse en las mediciones directas que en las indirectas, porque las indirectas son engañosas. Una familia, por ejemplo, puede estar desempleada, pero si está recibiendo prestaciones de desempleo, no está viviendo como pobre necesariamente. Entonces, si nos centramos en las mediciones directas, la llamada carencia material severa, ¿cuántas familias en España hay que puedan ser calificadas como pobres? El 7%, es decir, 1,2 millones de familias. Son cifras verdaderamente preocupantes, cifras que deben concienciarnos a todos, pero que se alejan mucho de ese 29,1% de hogares, es decir, de 5 millones de familias.